El precio de la verdad será el centro, el énfasis de la predicación de este Juan, capítulo 7. Vamos a ir leyendo los versículos que son centrales de este capítulo, porque para poder seguir avanzando en el Evangelio vamos a englobar todo este capítulo en un solo tema, ¿sí? Pero quiero que tengamos presente los versículos que son centrales de este capítulo. Dice en el versículo 37 al 39 del capítulo 7. ¿Ya tenemos ahí todos? Leamos en el nombre del Señor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Este es el pasaje central de este capítulo. Sin embargo, lo que vamos a mirar ahora es todo alrededor de este capítulo, porque este capítulo nos va a mostrar 4 grupos de personas que se ponen de una manera así bien radical, bien externa, la oposición a la verdad. Nuestro Señor Jesucristo vino a manifestar la verdad. Cuando el apóstol Juan se refería a Jesucristo, dice, lo vimos lleno de gracia y de verdad. Él destilaba verdad en todo lo que hacía, en todo lo que pensaba, en todo lo que manifestaba. Pero esto tuvo un precio para el Señor. Fíjense en que arrancando el capítulo, yo quiero que traten de seguirme en esto que vamos a ir haciendo, porque vamos a ir viendo versículos salteados. ¿Por qué? Porque son 4 los grupos que se enfrentan con el Señor en este capítulo. Primero va a estar el grupo familiar. ¿Quiénes de nosotros no hemos recibido oposición dentro de la familia, verdad? Bueno, nuestro Señor Jesucristo, en su naturaleza humana, también Él recibió la oposición de su propia familia. Pero no solamente eso, también en este capítulo vamos a ver la oposición de los peregrinos que venían a esta fiesta. Recordemos que los dichos de estos versículos fueron en medio de una fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Y muchos hacían su peregrinaje hasta Jerusalén, así hasta el templo que Dios había preparado para que todos los israelitas vayan allí a celebrar fiesta. Entonces va a haber un grupo en este capítulo que van a ser los peregrinos, que van a estar allí, van a participar también de esta confrontación. Va a haber un tercer grupo que son los ciudadanos de Jerusalén, ¿sí? Todos los que vivían ahí en Jerusalén. Vieron que cuando uno vive cerca de un lugar conoce todos los idas y venidas, todos los problemas que hay en la ciudad. Bueno, estos de Jerusalén no son los que ofician allí el servicio, el sacerdocio, pero son los que viven por ahí, entonces están informados de algunas cosas, de algunas verdades a medias, y ellos también van a hacer su aporte en este capítulo. Y también van a estar los grupos ya más radicales de oposición que abiertamente estaban desplegando todo su enojo y toda su ira contra el Señor, y eran los líderes religiosos. Esos eran los más ásperos. Esos eran los que ya abiertamente habían ya manifestado de que lo querían matar. A este Jesús de Nazaret hay que hacerlo que se calle. Hay que hacerlo morir. Y literalmente ellos van a estar hablando de esas cosas. Entonces vamos a ver en la vida de nuestro Señor Jesucristo, en este capítulo, vamos a ver el precio de la verdad. Fíjense, el primer grupo dijimos que eran los de su propia familia. Apenas arranca el capítulo, los primeros 9 versículos nos muestran esto. Fíjense en lo que dice. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea porque no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban ¿qué? Recibirlo con pompos ahí, con toda la alegría y la fiesta. No, ellos lo querían matar. Esto era de sabido conocimiento, de público conocimiento. Lo querían matar. Y en esta etapa del Señor comienza a gestarse esta etapa de la vida del Señor que tiene que ver con la persecución.
Vieron que en el capítulo 4 veíamos que multitudes seguían al Señor. El Señor hacía milagros tremendos de multiplicar el pan, se encontraba con una mujer, la gente escuchaba un testimonio y enseguida corría a los pies del Señor Jesucristo. Ese fue un año tremendo de gloria que ya lo vimos en los capítulos iniciales. Pero ahora vamos a ver una etapa donde lo que más vamos a ver van a ser las tremendas persecuciones, la tremenda opresión que el Señor va a recibir. Yo cuando arranqué con este evangelio, me imaginaba y únicamente me imaginaba los grandes milagros y las señales que el Señor iba a mostrar en este evangelio. Yo decía, claro, ¿cómo no vamos a creer después de todo lo que vamos a compartir? Vamos a ver al Señor multiplicando los panes, multiplicando los peces, sanando a los enfermos, levantando a los paralíticos. Bueno, ahora cuando me encontré con el capítulo 7 y con lo que se viene y lo que vimos del capítulo 6, uno va entendiendo de que es parte del cristianismo la persecución, el padecimiento, la aflicción. Claro, nadie habla de eso. Al menos en muchos pseudo lugares cristianos nadie habla de eso, de lo que cuesta seguir a Cristo. Hoy compartíamos con los chicos en la clase de la escuela dominical lo que cuesta seguir a Cristo. Cómo nosotros tenemos que renunciar a todo lo que nos gusta, a todo aquello que nos puede llegar a estar influenciando. ¿Para qué? Para tomar una determinada decisión de seguir en pos de Cristo. Pero Dios nunca nos oculta estas cosas. Y este capítulo 7 es especial, para que nosotros veamos la oposición que tiene la verdad, y más en medio de un mundo caído, ¿sí? Donde acá el que reina es padre de mentira. A él le fue conferido, le fue cedido este dominio, y él hace de las suyas. Por eso no esperemos encontrarnos con flores, cuando nosotros aplicamos nuestra vida a la verdad. Amén, entonces vamos a seguir avanzando. Dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Una fiesta muy hermosa, muy maravillosa, donde el pueblo de Israel iba a hacer fiesta. Pero ¿saben qué? Antes de la fiesta de los tabernáculos estaba el día de la expiación. Y allí, como aprendimos en Levítico, el israelita, ¿qué hacía? Se confesaba, se arrepentía, se compungía. ¿Por qué? Porque iba a haber un sacrificio allí en el templo que iba a expiar los pecados de todo el año. Ustedes imagínense, yo esto me tomé un poco el atrevimiento y me puse a pensar por qué los hermanos de Jesús se habrán puesto así con Jesús, ¿no? Porque ¿qué habrá estado haciendo el Señor? Primero pensé, bueno, capaz que estaba haciendo algún milagro en la casa y todos le dijeron, pero si haces estas cosas, ¿por qué no te manifestás al mundo? Pero después, dándome cuenta que antes está el día de la expiación, yo digo, seguro que el Señor les estaba enseñando lo que ellos tenían que hacer previo a ir a la fiesta. Era un momento ceremonial importantísimo. Todas las cosas que Dios ha instituido tenemos que tomarla con el peso y la seriedad que Dios le ha otorgado. Las cosas que son ceremonialmente importantes, cuando nosotros hablamos de la cruz, de la expiación, de la propiciación, de la redención, a veces por ahí a nosotros nos suenan como palabras y conceptos, pero en ello están implicadas cosas muy profundas, muy interesantes, muy tremendas para nuestras vidas. Y qué importante es que nosotros hagamos las cosas con entendimiento. Cuando participamos de la cena del Señor, cuando participamos de las ofrendas, cuando participamos de la alabanza, todas las cosas que Dios las ha establecido son para que nosotros las hagamos entendiendo el culto que estamos ofreciendo al Señor. Si no, no nos hubiese dejado su palabra, ¿verdad? Le diría, bueno, a ver, a la marchanta, a ver, festejen tal cosa y arréglensela. No, lo mismo que estas actividades espirituales que vamos a tener. No tiene que ser una actividad rutinaria. Nosotros tenemos que darle el sentido bíblico. Entender que vamos a participar de la comunión con los hermanos. No es simplemente un show, que nos vaya bien, que toda la gente se vaya contenta. No, esto es un evento espiritual, donde nosotros lo tenemos que pensar y darle sentido conforme a las Escrituras, porque de eso se trata, vivir una vida espiritual, ¿sí? Entonces, todas las cosas que Dios había instituido tenían su enseñanza espiritual. Y yo me lo imagino allá el Señor enseñándole a los hermanos, a sus propios hermanos naturales, diciendo, bueno, ahora nos tenemos que preparar. Vamos a orar, vamos a estar allí en ayuno, en ruego. Él no tenía pecado, claro está. Y usted
no sé si le habrá pasado, pero cuando usted le dice a la familia, bueno, vamos a estar orando en la semana, vamos a leer la Biblia, siempre hay alguien dentro de la familia que no quiere, ¿no? Y dice, no, deja esas cosas para la iglesia. Bueno, este tipo de resistencia recibió nuestro Señor y Salvador. Por eso no nos desanimemos ante esas oposiciones. Sigamos haciendo lo que es correcto. Sigamos haciendo lo que Dios nos enseña en su palabra. Y ese es el precio de la verdad. Nosotros tenemos que asumir que la verdad tiene un precio. Entonces debemos seguir insistiendo en estas cosas. El Señor no dejó de insistir. Ellos le dijeron, ¿por qué no te vas a Judea? Y lo querían matar, Fíjense en hasta qué punto. Pero usted tiene que darse cuenta que siempre que hay resistencia a la verdad, viene del lado de la mentira, viene del lado de la oscuridad. Entonces no espere peras del olmo. La gente que no ha nacido de nuevo siempre va a tener ese tipo de respuesta, siempre va a tener ese tipo de reacción ante la verdad, ante lo bueno, ante lo justo, ante lo santo, siempre va a tener una respuesta inapropiada. Pero los hijos de luz no, ¿verdad? Cuando hay una propuesta santa, una propuesta que no es pecaminosa, una propuesta que nos edifica, que es espiritual, nosotros sí, amén. Sí, amén, Señor, queremos hacer tu voluntad. Esa es la respuesta de una persona que ha nacido de nuevo, ¿sí? Aún cuando somos exhortados, cuando somos puestos en evidencia nuestros errores, también nuestra postura, nuestra decisión siempre tiene que ser en búsqueda de la verdad, en búsqueda de vivir la verdad, ¿sí? Gloria sea al Señor. Y versículo 5 dice, porque aún sus hermanos habían creído en él. En este momento ninguno de los hermanos estaba a favor de él, ninguno le echaba porras. La única que tenía ahí guardada en su corazón las cosas que Dios le había anunciado por medio de ángeles, por medio de profetas ahí en el templo, cuando lo agarra Simeón ahí a Jesús en brazo, cuando lo ve esta profetisa, creo que se llamaba Ana. ¿Ana era? Sí. Y que dicen, bueno, mis ojos han visto la salvación de Israel. La única que guardaba todas esas cosas en su corazón era María, pero sus hermanos, ni Jacobo, ni Judas, ninguno pintaba para ser ahí el que esté echándole porras al Señor. Sin embargo, luego de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, muchos de sus apóstoles allí tomaron la posta. Nosotros debemos entender que también la verdad tiene su progreso, tiene su desarrollo. Y tarde que temprano, aquellos que se oponen dentro de nuestro hogar, si nosotros, como predicamos la otra vez en una familia fortalecida en la fe, no sé si se acuerdan, que nosotros tenemos que perseverar en la fe. Tenemos que demostrar que lo que nos ha pasado es algo genuino, vivirlo de una manera implicada, deseosa, constante, ferviente, apasionada, para que, bueno, aquellos que todavía no se convencen con las palabras, vean nuestro modo de proceder y digan, verdaderamente a este le pasó algo. Como esa mujer que cita a Pedro, ¿no? Que lo ganó por la buena conducta, una conducta casta y respetuosa. Se gana a su marido inconverso. Bueno, nosotros tenemos que confiar que la verdad siempre triunfa, que la verdad siempre triunfa porque así será, porque así dice la palabra del Señor. Versículo 7 dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, dijo el Señor, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Y eso a mí me ayudó a entender, seguro que el Señor les estaba reconviniendo, bueno, este es tiempo de arrepentimiento, este es tiempo de confesar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque luego del sacrificio de la expiación podemos ir toda la nación entera a regocijarnos, a hacer fiesta en la fiesta de los tabernáculos. Eso es una ocurrencia mía. Parece que no estoy muy errado. Pero fíjense en que en medio del seno familiar hay una tremenda oposición a la verdad. Y ahora vamos a pasar al otro grupo, ¿sí? Nos vamos a saltear hasta el versículo 12. ¿Por qué? Porque el Señor dice, no, yo no subo a esa fiesta. Fíjense en el lenguaje de Juan, muchas veces hablando de una manera, no sé si la palabra es despectiva, pero él habla de la fiesta de los judíos. Habla de esa fiesta, como diciendo, esto roza la verdad, pero tiene muy poco que ver con lo que Dios ha instituido. Recordemos la situación del templo, recordemos el fraude religioso que estaba sucediendo en aquellos tiempos. Entonces, Dios no tiene relación con esas cosas. Mis hermanos, Dios no está en medio de nosotros si nosotros no hemos nacido de nuevo. Dios no está en medio de su pueblo si su pueblo está con iras y con contiendas. Si su pueblo no ora con manos santas, sin iras ni contiendas, no esperemos que Dios obre en medio nuestro.
¿Sí? Por eso el apóstol Pablo habla de la oración por los que están en eminencia, por los del barrio, por todos aquellos que Dios quiere que sean salvos, pero háganlo sin iras ni contiendas. Levanten manos santas. Nosotros queremos ver a Dios obrando. Yo quiero ver a Dios obrando en la exposición de su palabra. ¿Cuánta necesidad tenemos de tener manos sin iras ni contiendas? Manos santas, levantar manos santas delante del Señor, para que Dios esté obrando, para que su palabra esté cumpliendo el propósito para lo cual ha sido enviada, mis hermanos. Por eso, tengamos la solemnidad necesaria en cada una de las cosas que hagamos para el Señor. Entonces el Señor había subido igual a esa fiesta. No abiertamente. Él subió porque él no podía no obedecer. Había en él un deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios a cada momento, a cada instante. Entonces el Señor subió a esa fiesta y empezó a escuchar, vio las cosas que se oyen cuando uno está entre el tumulto. Y allí es donde aparece este grupo, el grupo de los peregrinos. Esos que vienen de otros lugares, que saben algo que está pasando por ahí, a un tal Jesús de Nazaret que está haciendo milagros, que está haciendo sanidades, pero también saben de las sospechas, de la oposición que tienen los líderes religiosos contra este Jesús. También tenemos que tener presente que en esa época previa a la aparición de nuestro Señor Jesucristo, hubieron muchos falsos mesías que se levantaron, ¿sí? Y ya el libro de los Hechos, nos va a dar allí alguna información acerca de esas cuestiones y la historia también habla de esto. Entonces, hay mucha gente que, escucha el murmullo, no está muy decidida y eso normalmente sucede en todos lados. Hay gente que está a medios informada. Hay gente que entiende las cosas a la mitad. Escuchó algunas que, vieron que usted le pregunta a la gente, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios, pero creo a mi manera. Bueno, de ese grupo va a tener más o menos esa connotación. ¿Vieron? Sí, a mí me parece que algo está pasando, pero déjame que yo lo estoy analizando a mi propia manera. Pero fíjense en que en esos lugares, muchas veces, están receptivos a escuchar la verdad. Por eso, vamos a ver el progreso de la verdad en este grupo en particular. Dice, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Otra cosa que podemos apreciar de estos grupos, no se la juegan por nada, ¿sí? Ellos les va bien con los pentecostales, les va bien con los mormones, les va bien con los testigos de Jehová, no tienen ningún tipo de problema, no se casan con nadie. Bueno, esta gente era así, ¿no? Ellos iban a la fiesta, pero no estaban muy entendidos de qué era lo que estaba pasando. Entonces no tomaban partido. No vaya a ser cosa de que nos ganemos en contra de algún sacerdote y cuando le vamos a comprar la ovejita nos termine cobrando más caro, ¿eh? Mucha de esta gente hace ese análisis así, utilitario. Es decir, si a mí me va bien en la iglesia donde estoy yendo, me ayudan, me dan ropa, me dan alimentos, sigamos ahí. Y si los testigos de Jehová me dan una mano mejor, vamos para allá. Y así mucha gente en este momento, en este tiempo, busca una verdad utilitaria, una verdad que le vaya emparchando las necesidades que va teniendo en el momento. Pero vamos a notar, como dije anteriormente, que en este grupo la verdad va progresando. Por eso la importancia de transmitir la verdad, ¿eh? Ellos estaban enredados en el tumulto y no entendían bien acerca de lo que pasa. Pero se plantea una disputa en todo esto, ¿no? Se plantea la disputa acerca de que lo que el Señor había hecho allí en el capítulo 5, en el día de reposo. ¿Se acuerdan del paralítico de Betesda? El Señor había hecho una tremenda señal, un hombre 38 años ahí postrado, esperando que se agite el agüita, ¿no? Esperando que vean algún mano santa y lo salve. Ya habíamos visto, y esa predicación está en YouTube, ¿no? Como para no ahondar mucho allí. Pero ese milagro al Señor le había costado de que los líderes religiosos se levanten contra el Señor. No puede ser. ¿Cómo este hombre va a recibir sanidad en un día de descanso? Fíjense en los protocolos, la ceremonia, no es la palabra lo que quería decir esa palabra, la liturgia, aquellas cuestiones que tienen que ver con el orden establecido, con las ordenanzas, eso era lo que quería decir.
tenían más importancia y más valor que la persona. Por eso nosotros no obedecemos las ordenanzas por el valor que tengan las ordenanzas, sino que el mandamiento en el Nuevo Testamento es hacer las cosas por amor. No vaya a ser que mi hermano se debilite en la fe. ¿Se entiende? Entonces no es lo que valoramos la ordenanza, no. Lo que se valora es cumplir con la ordenanza, ¿por qué? Por amor al hermano que es débil en la fe, Romanos capítulo 14. ¿Sí? Por eso nosotros hacemos eso. Pero sin embargo acá los líderes religiosos estaban poniendo por encima la ordenanza que ellos habían armado, porque había un mandamiento de parte de Dios para Israel de que guardaran el día de reposo, pero ellos le habían añadido sus maneras de interpretar ese pasaje. Entonces ya habían un montón de estipulaciones que únicamente tenían que ver con sus mandamientos humanos. Y ellos estaban poniendo por encima esos mandamientos humanos antes que el mandamiento de Dios. Porque Dios quería que en el día de reposo se hiciera el bien. Porque el carácter de Dios es bueno, es bondadoso, es misericordioso. Entonces, ¿qué mejor manera de honrar a Dios sirviendo a Dios? Y esto era lo que ellos habían dejado de lado en ese momento. Entonces esa sanidad al Señor le trajo muchos problemas. Y era, digamos, la portada allí del diario Clarín en el medio del templo. La gente estaba diciendo, lo que hizo Jesucristo en el día de reposo, ¿fue bueno o fue malo? Y muchos opinaban. Vieron que opinólogos siempre hay por todos lados. Y esa no era la excepción. La gente decía, no, ¿cómo va a ser eso? Oh, no. Nadie se acordaba del pobre tipo que estuvo 38 años postrado. La verdad siempre tiene en cuenta al desvalido. Porque la verdad viene para traer libertad. El Señor cuando se pone en pie en la sinagoga dice, he venido a traer libertad a los oprimidos. He venido a traer libertad. Y la verdad nos hace verdaderamente libres. Mis hermanos, este hombre estaba viviendo oprimido 38 años. Y la obra del Señor Jesucristo, esa señal, le había hecho libre de ese dolor y de esa angustia que él había padecido durante tantos años. Pero bueno, el grupo de los religiosos lo había tomado. Entonces, ese evento, esa situación estaba haciendo el caldo de cultivo para que muchos comiencen a murmurar y a ver, bueno, a ver de qué lado nos vamos a poner. ¿Lo que hizo el Señor estuvo bien o estuvo mal? Y estos que no entienden mucho dicen, versículo 20, respondió la multitud y dijo, demonio tiene, ¿quién procura matarte? El Señor no estaba mintiendo ahí. Él por el milagro que había hecho, los líderes religiosos lo querían matar. Ellos ya habían hecho una confabulación y ahora van a ampliar el grupo, van a empezar a llamar a los alguaciles para que en cualquier momento a este lo vamos a agarrar de las túnicas y lo vamos a traer para acá, le vamos a dar una paliza. Esto era algo abiertamente ya conocido. Lo querían matar al Señor Jesucristo. Y él dijo, a mí esto me quieren, por esto que yo hice, por esta obra, por esta señal, me quieren matar. Y claro, los de la multitud que no estaban muy enterados dicen, no, ¿qué está diciendo? Este tiene demonio. ¿Cómo va a acusar a los líderes religiosos, sus majestades? Le rinden. Vieron que los líderes religiosos se van a caracterizar por querer recibir pleitesía. Ellos en todo momento no le hacen la reverencia a la verdad, sino a ellos mismos, a su lugar de privilegio que tienen. Y esto es peligrosísimo, mis hermanos. Esto es peligrosísimo. De no otorgarle más importancia a nuestro lugar, a que nadie me quite mi lugar dentro del coro, dentro de la predicación, antes que a la verdad misma. La verdad siempre tiene que tener el primer lugar. Bendito sea el Señor. Demonio tiene, ¿quién procura matarte? Entonces el Señor le sigue explicando, ¿no? a esta congregación que se reúne allí en los lugares de Jerusalén acerca de por qué lo están queriendo acusar de todas estas cosas. En el versículo 24 va a decir el Señor, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ay, acá este es el problema. Porque la verdad, mis hermanos, tiene una característica de poseer los argumentos sólidos y fundamentales para sostenerse. Miren, más adelante vamos a ver de qué se trata la verdad.
Pero por ahora tenemos que ir entendiendo que la verdad tiene argumentos consistentes. No podemos nosotros pensar que una opinión personal o una apreciación personal o basada, por ejemplo, en nuestras percepciones, como el Señor le está diciendo, miren, no juzguen según las apariencias. Es decir, no hagan ustedes un juicio de valor sobre a lo que a ustedes les parece por lo que están viendo. No se dejen llevar por lo que ustedes miran, no se dejen llevar por lo que ustedes escuchan, o peor, por lo que ustedes sienten. Hoy lamentablemente estamos atravesando por un tiempo donde el Evangelio se vive, ay, vos sabés que fui al culto y no sentí nada. Cantaron una alabanza y no sentí nada. No, mis hermanos, no podemos hacer una apreciación. Si queremos tener una apreciación coherente. Ahora, si usted quiere tener una apreciación chata, así que no valga nada, que la diga una persona que no está en sus cabales, y usted quiere compararse con ese tipo de personas, bueno, déjese llevar por los instintos. Déjese llevar por lo que siente, por lo que a usted le parece. Pero si usted quiere tener argumentos consistentes, usted quiere tener argumentos razonables, argumentos coherentes, usted tiene que tener un juicio justo. Y para ejercer un juicio justo, tenemos que siempre apelar a la verdad que se encuentra en nuestro Dios. Porque fuera de Dios no hay verdad. No hay verdad. Yo entiendo, mi hermano, que a veces nosotros podamos hacer una apreciación por algo que nos está doliendo, por una situación personal, me estoy sintiendo mal, no sé qué me está pasando, estoy teniendo problemas familiares, estoy teniendo problemas matrimoniales y yo no puedo estar atando al resto de las circunstancias externas a mí por mi modo de sentirme en ese momento. No, mis hermanos, porque nuestras situaciones son circunstanciales, pero la verdad de Dios permanece para siempre. Qué importante es tener, y eso es uno de los ejes centrales de la verdad, analizar las cosas con justo juicio. Entonces el Señor le dice, muchachos, ustedes no juzguen según lo que ven. Ustedes no están viendo acá un rey, un profeta que viene con carrozas de fuego y con señales tremendas y con un agente y con un séquito allí que le persigue. No, no, no. El Señor se manifiesta como un cordero, el Señor se presenta allí hablando palabra de verdad. La gente va a ver su majestad, su gloria, va a ver su gracia, su misericordia y va a ver la verdad específicamente en Él. Entonces, esta multitud se ve ofuscada por estas palabras del Señor. Se ven como diciendo, bueno, a ver, nosotros estamos haciendo un juicio de valor, un juicio crítico y no estamos apreciando bien las cosas. A ver, no lo conocemos mucho a este Jesús. Tampoco podemos confiar mucho en los líderes religiosos porque es bastante fraudulento todo lo que está pasando. El corderito este año valía 300 monedas, este año vale 500 monedas. ¿Qué está pasando acá? La economía del Señor parece que no es estable. No, habían cosas que el Señor ya había manifestado dando vuelta la mesa de los cambistas, haciendo todo ese revuelo allí en el templo del Señor. Y fíjense en el versículo 31, ¿cuál es el avance y el progreso de la verdad sobre esta gente? Hay gente que necesita que nosotros le transmitamos la verdad, mis hermanos. Y que pongamos también en titubeo, en duda sus corazones. A ver, ¿de qué están hechos? ¿Cuáles son sus argumentos para seguir lo que siguen? Ellos necesitan, fíjense en el progreso de la verdad, versículo 31. Y muchos de la multitud, es decir, estamos hablando todavía del mismo grupo, creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que las que hace este? ¿Vieron ahí? El Señor les planteó, bueno, a ver, ¿ustedes con qué están juzgando, con qué están analizando las cosas? ¿Se están dejando llevar por la corriente y por este anuncio de Crónica TV? ¿O observen ustedes y analicen con justo juicio? Cuando uno llama a las personas a la cordura, es cuando las personas pueden darse cuenta también de la situación en la que se encuentran. Miren, podemos tener total garantía si nosotros estamos siguiendo la Biblia con toda honestidad y con toda transparencia. Porque nuestras predicaciones están allí en YouTube. Cualquier persona puede entrar y ver, nos podemos equivocar en algún concepto, en alguna manera de decirlo, sí. Yo veo las predicaciones cuando arrancamos con el hermano Gaspar,
un desastre en muchas cosas, pero siempre la intención fue exponer el mensaje bíblico y siempre vamos a tener ese deseo, ese anhelo, esa oración delante de Dios, ese temor de exponer el mensaje bíblico. Cuando una persona llama al razonamiento, a la coherencia a las personas, tenemos que estar totalmente tranquilos porque la palabra de Dios no contiene incoherencias. No estamos llamando a las personas a una secta. No estamos invitando a las personas a este lugar. Está bien, le podrá gustar un poco la música ranchera o no, el tipo de música que se toque la batería, son cuestiones secundarias. Pero la cuestión doctrinal, la cuestión de fondo, la cuestión de raíz, la cuestión de fundamento es totalmente coherente. ¿Por qué? No es porque acá enseñe ningún matemático ni ningún tipo erudito, no. Es porque procuramos con todo nuestro corazón ajustarnos a la palabra de Dios y la palabra de Dios es enteramente coherente. Es enteramente certera, es enteramente la palabra de Dios, es enteramente verdad. Por eso, mis hermanos, caminemos tranquilos y confiados en este sentido. Usted puede invitar a cualquier otra persona a sentarse a escuchar la palabra de Dios, a sentarse a compartir con nosotros, porque la predicación podrá tardar una hora y media, pero la persona va a escuchar algo coherente, algo que venga de la palabra de Dios. Amén. Qué hermosa garantía. En estos tiempos hay tantas sectas, hay tanta gente que habla cualquier cosa. Mi esposa diría, hay tantos kiosquitos hoy en día. Y eso es una realidad que nosotros no debemos desconocer. Ya vamos a ir avanzando sobre eso. Entonces este grupo dice, y muchos de la multitud creyeron en él, bendito sea el Señor, y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que estas. Versículo 40, fíjense en el progreso de la verdad. Versículo 40 dice, entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. El Señor se había puesto en pie allí y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Cualquiera podría haber dicho, ¿y este quién se piensa que es? Pero el Señor le añade, si alguno cree en mí, como dice la Escritura, no es como le parece a una persona. Sabemos que cuando hablamos de Jesucristo es Dios, ¿no? Pero en este caso vamos a verlo a Jesús como Jesús de Galilea, Jesús de Nazaret. Usted imagínese que una persona cualquiera se levante y diga, el que tenga sed, venga a mí y beba. Bueno, ¿y vos qué te pensás quién sos? Pero el Señor dice, como dice la Escritura. La Escritura es el documento histórico mundial más seguro, más certero que pueda haber sobre la tierra. El libro más vendido, el libro más veces traducido. No estamos con cualquier cosa. No es un libro antojadizo de únicamente de una adquisición protestante o pentecostal. No, para nada. La Biblia es un documento histórico y tiene el mismo peso acá, en la China y en cualquier otro lugar. Y siempre en los lugares donde fue expuesto, transformó la vida y los corazones de las personas. Lo hizo y lo seguirá haciendo porque es la palabra de Dios, mis hermanos. Y ella contiene la verdad. Ella contiene la verdad para nuestras vidas. Entonces vimos el progreso en la multitud. Vamos a pasar al otro grupo. El otro grupo era el grupo de los judíos. Este grupito que vivía allí en Jerusalén. Se conocía todos los dimes y diretes, todas las idas y venidas, conocían a cada uno de los que estaban allí. Era una población bastante entendida. Vio como algo así como acercarse al centro, ¿no? Uno va al centro y la gente sabe, no, porque viste que cambió el horario de los parquímetros y esta disposición y se está tratando. Y la gente está un poquito más enterada. Nosotros que vivimos en la periferia, viste, por ahí no estamos tan enterados. Bueno, acá la gente de Jerusalén era como que estaba ya más informada acerca de las cosas que estaban aconteciendo en aquel lugar. Por eso yo quise tomar estos textos, porque cuando uno los lee así de corrido, voy diciendo, oye, hay un montón de cosas acá. Pero a mí me permitió identificar los grupos que se oponen al Señor, me ayudó para poder comprender un poquito más. Espero que esto esté siendo también de ayuda para nosotros, de bendición para nuestras vidas y poder entender los textos, ¿sí? Versículo 15. Versículo 15 se va a estar refiriendo a este grupo, los judíos, los de Jerusalén. No, perdón, me estoy equivocando. El versículo 25.
El del 15 son los judíos, pero los agentes de Jerusalén es el versículo 25. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad que los gobernadores que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. ¿Vieron que tienen un poco de conocimiento, ¿no? Como alguna idea, el Mesías vendría, se presentaría en Jerusalén, se habrán dado cuenta que en verdad es el Señor. Bueno, nosotros por la duda no levantemos mucho el avispero acá, pero habla públicamente y nadie le llama la atención. Es que miren, la verdad no puede ser detenida. La verdad no puede ser detenida, por eso hay que proclamar la verdad, mis hermanos. La verdad es detenida únicamente cuando los que han nacido de nuevo cierran su boca. Cuando la iglesia cierra su boca, que es columna y baluarte de la verdad ahí es como que va perdiendo su empuje. Pero ¿saben qué? Dios siempre se provee de alguna piedra por ahí. Dios siempre se provee de alguna piedra. Si nosotros nos callamos, las piedras van a hablar. Fíjense en qué vergüenza para nosotros. Si las piedras empiezan a hablar. Yo me alegro mucho en el Señor. Y 2x3 cuando los vemos allí en YouTube a estos hombres, Agustín Lajes, Nicolás Márquez, estos hombres que están en estos momentos de ideología tan complicado, están exponiendo la verdad y nosotros nos gozamos, ¿no? Pero qué lindo, como este hermano del Perú, Cristian Rosas, un creyente, allí disputando con intendentes, con diputados, con senadores, con todos aquellos que tienen la facultad de gobernar acerca de estas cuestiones ideológicas perversas. Y qué bueno es, mis hermanos, que nosotros preparemos a nuestros hijos en la verdad, en el conocimiento de la verdad, para que ellos sean los próximos abanderados de la verdad de la sociedad. Que ellos pongan la verdad en alto. Nosotros también, Señor, aún todavía no somos... vieron que es también como una oración. Yo les estoy hablando a ustedes, pero veo también que es una oración, una exclamación a Dios. De que Dios pueda usarnos para manifestar la verdad a las personas, ¿sí? De una manera especial, particular, también a cada uno de nuestros hermanos. Alabado sea el Señor. Entonces, los de Jerusalén tenían allí conocimiento de la persecución a Jesucristo, pero también se maravillaban. Bueno, nadie le dice nada, pero se seguían preguntando. Versículo 41 dice, otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿Quiénes decían eso? Los de Jerusalén. Si no puede ser. No puede ser que el Cristo venga de Galilea. Galilea, ellos tenían estos cruces de ciudades, ¿no? Como los de Villamitre y los de Olimpo, ¿no? Ellos tenían como de Galilea va a salir algo bueno. Escuchame, tiene que salir de acá, del medio de nosotros, de Jerusalén. Nosotros sabemos que el Mesías va a venir de Belén. Bueno, lo que ellos no sabían era que el Señor había nacido en Belén y que la Biblia contenía que Galilea, tierra de los gentiles, verían al maravilloso gran yo soy, a Emmanuel, Dios con nosotros, obrando poderosamente en las costas de Galilea. Bendito sea el Señor. ¿Vieron qué importante que es conocer la Biblia, por Dios? Qué importante es conocer las Escrituras, tener un panorama de las Escrituras, porque estos hermanos, estas personas, los que vivían ahí en Jerusalén, tenían idea de algunas cosas, pero se les estaban filtrando algunas otras que eran importantes también conocer. Jesucristo, el Cristo, el Mesías, tenía que también estar allí en Galilea y obrar allí en milagros, en obras para manifestar el reino de Dios allí también. Versículo 42 dice, ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Claro que sí, eso decía la Biblia. Pero ellos estaban obviando y desconociendo muchas otras cosas. Mis hermanos, otra vez acá tenemos que volver a esto de no hacer juicios apresurados. No apresurarnos nosotros a hacer un juicio por lo que aparentemente estamos observando. Observemos las raíces, observemos las causas primeras, analicemos a la luz de la Escritura lo que nos está pasando, la situación que estamos viviendo, sea familiar, sea eclesiástica, ¿sí?
Porque la verdad la vamos a encontrar allí, la vamos a encontrar en la palabra del Señor. Espérenme un momento que ya me estoy quedando. Bien, este era el grupo entonces de los de Jerusalén. Vamos a pasar ya al último grupo, el grupo de los judíos. Ahora sí, versículo 15. Entonces vimos la oposición en su familia, la oposición de los peregrinos que iban a Jerusalén, la oposición de los que allí mismo en Jerusalén vivían, y ahora vamos a ver la oposición de los líderes religiosos. Y ahí está el problema más grande. Ahí está los que ya abiertamente estaban diciendo, a este Jesús hay que crucificarlo, hay que matarlo. No podemos aguantarlo más, no podemos soportarlo más. Fíjense, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Esto es una ironía. Fíjense en que nosotros vamos a ver muchas veces a los judíos utilizando ironías contra el Señor, como burlándose, diciendo, che, ¿este a qué escuela rabínica fue? ¿Vos lo viste en alguna escuela rabínica? Y la respuesta es no. O sea, el Señor, su doctrina provenía del Padre, y Él lo dijo. Él lo decía, mi doctrina no procede de este mundo, yo no busco mi propia gloria, va a decir también en este capítulo. El que busca su propia gloria habla por su propia cuenta, pero miren, yo la única gloria que busco es la gloria de Dios, y esto es importante porque fue uno de los 5 postulados de la Reforma Protestante, solo a Dios la gloria. Mis hermanos, nosotros no pensemos que la búsqueda de la verdad nos va a dar una gloria personal. No, mis hermanos. Precisamente buscamos la verdad en la Escritura para que el que es y sea glorificado siempre sea la palabra de Dios. Qué tremenda garantía. Yo cuando entendía estas cosas, estudiando con el pastor Mauricio acá a las 5 solas, decía, qué tremendo, ¿no? Porque acá ninguno de nosotros se va a llevar ningún tipo de laurel. Y no es que uno no quiera que los hermanos, al contrario, nuestros hermanos que se esfuerzan en predicar deben ser estimados, de doble honra, o sea, estimarlos, amarlos, orar por ellos. Pero siempre nuestro hermano que va a exponer la palabra nos va a llevar a darle la gloria a las Escrituras. Ninguno de nosotros se va a llevar los laureles ni ningún tipo de gloria extraña, no. Porque si vamos a las Escrituras y buscamos en las Escrituras la verdad, la gloria siempre va a ser para el Señor. Alabado sea su nombre por siempre y para siempre. Oh Señor, cuánto tratar con nuestro ego, ¿no? Cómo Dios trata con nuestro ego con esto. Por eso, qué importante es comprender estas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 32. Estos empiezan a refunfuñar. Lo escuchan hablar al Señor ahí delante de la multitud y dice, bueno, ¿este a qué escuela fue? ¿Vos lo viste en la escuela de Gilel, en la escuela de no sé qué y de todos los que habían ahí? No, nadie lo había visto ahí. Pero enseñaba de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque exponía la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo ya le dijo a los tesalonicenses, como una garantía, fíjense en acá el apóstol Pablo, y nosotros tampoco debemos poner algún tipo de duda sobre esto. La palabra de Dios actúa poderosamente en nosotros. Actúa poderosamente en nosotros. El apóstol Pablo ya le decía, miren, hay una garantía ahí en la carta a los tesalonicenses. La palabra de Dios actúa en vosotros. ¿Por qué? Porque somos renacidos de una simiente incorruptible y nuestro espíritu se alimenta de la palabra de Dios. También nuestros miembros no quieren escuchar, se distraen, pero no, hay algo dentro de nosotros que, la palabra de Dios, qué bien que me hace escuchar el mensaje. Había una señora que conocí hace poquito, le había dicho a la hija, mirá, yo voy a la iglesia, no sé qué me pasa allá, pero yo escucho la palabra y algo me pasa a mí. Me siento de otra manera. Y claro, yo le digo a la señora, lo que pasa es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces la persona, por más que estudie o entienda teología, escucha la palabra de Dios, esa palabra actúa en el corazón del hombre. Por eso nosotros nos tenemos que destacar, por exponer el mensaje de Dios. Versículo 32, vamos a avanzar porque se nos viene la noche. Versículo 32, los fariseos oyeron a la gente, vieron acá ya está encuadrando a ver a quién se está refiriendo. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas. ¿Qué era lo que murmuraban? Habían algunos que estaban creyendo, es decir, algunos ya se estaban apartando de la pleitesía que le iban a seguir rindiendo.
Algunos ya estaban poniendo en duda, ¿cómo? Este habla públicamente y ¿cómo? Los líderes religiosos dijeron que lo iban a matar y al final, ¿en qué quedamos? ¿Es bueno o es malo? Entonces, claro, cuando el líder religioso empieza a ver que le empiezan a quitar el lugar, le empiezan a quitar la pleitesía, el dominio, se empieza a preocupar. Entonces, ¿qué va a decir? Ya no puedo desprestigiar al Señor diciendo a este de dónde lo sacaron, sino que va a ir por más. Dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Ya empiezan a incorporar gente. Mis hermanos, nuestro adversario no se duerme. Él empieza a buscar maneras de detener la verdad. Él sabe que no va a triunfar. Lo que él quiere hacer es desanimarnos, desalentarnos. Empieza a juntar argumentos, a juntar ideas. Che, qué poquito que estamos siendo, ¿viste? Últimamente. ¿Viste las cosas que están pasando? Somos tan pocos. Miren, estos son medios parecidos a los alguaciles acá de los líderes religiosos, ¿no? Como queriendo desalentar la verdad. Queriendo desalentar, encima, ¿quién va a predicar? ¿Hasta qué hora estaremos escuchando la palabra del Señor hoy? Son alguaciles allí que son enviados por aquellos que se oponen a la verdad, ¿para qué? Para desanimarnos. Para buscar ocasión y decir, bueno, a ver en qué momento podemos prenderlo a este para que se calle y deje de transmitir la verdad. Entonces los líderes religiosos ya empiezan a ampliar su espectro de trabajo. Todas las herramientas las ponen ahí a disposición. Y esto van a hacer en este periodo, en este tiempo de la vida de nuestro Señor Jesucristo, se va a caracterizar por la oposición, como lo veremos después en los capítulos más adelante. Entonces en el versículo 47, sígame a mí ahí, en el versículo 47. Vamos, no se duerma, no se duerma. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Ah, sí, Señor, a tu nombre toda la gloria, Señor. Versículo 47. Entonces los fariseos le respondieron. Ya el Señor había dicho, yo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Muchos empezaron a decir, no hay alguien que hable como este es profeta, este es el Cristo. ¿Sí? Todo esto ya pasó. Y fíjense en versículo 47. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Claro, mandaron a los alguaciles y fíjense en el poder de la verdad. El poder de la verdad expresada en los labios de nuestro Señor Jesucristo. Ya se estaban diciendo, pero no hemos escuchado a nadie hablar como habla este. Es que la verdad desbarata los argumentos del diablo. ¿Por qué la iglesia tiene que estar hablando la verdad? Porque es la manera que Dios ha establecido para deshacer las obras del diablo. Todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios es derribado cuando los creyentes exponen la palabra de Dios. La guerra se desata en la mente de las personas y el diablo hace uso de las ideologías, de todas las herramientas que él emplea para seducirnos, para orientarnos, para dirigir nuestra mirada, para entusiasmarnos con alguna idea extraña. Él emplea todos esos medios, ¿para qué? Para poseer nuestra mente, para poseer y cauterizar la mente de las personas. Por eso cuando la iglesia expone la verdad, expone la palabra de Dios, derriba los argumentos del diablo. Cuando una mamá le lee la Biblia a su hijo, lo que hace es incorporarle a la mente del niño palabra de Dios que disipa las tinieblas del diablo y del mundo. Cuando los hombres nos juntamos con nuestros amigos del mundo y nos dicen, pero vos nada con otra mujer, vos, ¿en serio sos fiel vos? ¿En serio? No, nada, no. No, en serio. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido en su palabra de que como hombre debo amar a mi esposa. Y ahí se derriba el argumento del diablo. Pero si los creyentes no andamos en la verdad, no practicamos la verdad, no pregonamos la verdad, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Los argumentos de quién prevalecen? Si una mamá no le transmite a su hijo palabra de Dios, ¿los argumentos de quién van a prevalecer en la mente y en el corazón de su hijo? Lo que escuchó en la escuela, lo que escuchó en la tele, lo que escuchó durante 2 horas delante de una pantalla.
Una edificación totalmente pagana y perversa. Uy, ya se metieron con la tele. Mis hermanos, la televisión no es nuestro enemigo, no es el cajón del diablo. Administrémoslo con sabiduría. Y no descuidemos de sembrar la palabra de Dios en nuestros hogares, en nuestra familia. Entonces los fariseos le respondieron, versículo 47, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Claro, si nosotros que somos los doctores de la ley, los intérpretes de la ley, no hemos creído en este, ¿cómo va a creer la gente? Ahora ellos van a ir un poco más allá. Esta gente que está creyendo en Jesucristo y que no conoce la ley, fíjense en la arrogancia. La manifestación de la oposición a la verdad en el ambiente religioso puro, duro, radicalmente opuesto a la verdad porque se están guardando y reservando su propia gloria, es desmedidamente atentar contra la verdad. Y ellos van a decir, esta gente que no conoce la ley como nosotros, es maldita. ¿No ha escuchado usted de gente que por ahí se da cuenta que está en un lugar donde lo están estafando, donde lo están engañando y enseguida esos líderes religiosos dicen, no, ese está endemoniado? Por eso se levanta contra el ungido de Jehová. No hablan nada de la verdad, ¿no? Acá el tema de discusión no es la verdad. Es, se están levantando contra el líder religioso, el que es digno de toda pleitesía. No. ¿Y esa gente es tildada de qué? Maldita. Esa gente está en pecado. Esa gente está siendo absorbida por un espíritu inmundo que lo pone en contra del líder. No, mis hermanos, lo único que tiene que ser análisis de juicio es acerca de la verdad, y la verdad está en la palabra de Dios. Estos líderes religiosos estaban empezando a perder terreno y pleitesía, entonces diciendo, esta gente que no conoce la ley es maldita. Y únicamente van a obtener la redención si nosotros, le faltó decir eso, no es eso en la Biblia, ¿no? Van a obtener la redención y la cultura adecuada si ellos son enseñados por nosotros. Es lo que van a estar buscando en todo tiempo, en todo momento. Por eso el Señor muchas veces revelando el corazón de ellos van a decir sepulcros blanqueados. Por afuera ustedes están vestidos de piedad, pero son un montón de huesos y de podredumbre y de muerte dentro de ustedes. Vamos a ver más adelante estas confrontaciones contra los líderes religiosos. Entonces, ¿cuál es el precio de la verdad acá? Porque vimos todo este capítulo 7 plagado de una persecución contra el Señor Jesucristo, en el hogar, en el barrio, en los líderes religiosos. Y la pregunta es, ¿y nosotros cuál es el precio de la verdad? Miren, el apóstol Pedro, en el capítulo 4 de su primera carta va a decir que nosotros tenemos que armarnos del mismo pensamiento. Yo pienso que el apóstol Pedro se estaba acordando de todo esto. ¿Por qué? Porque Jesucristo padeció en la carne. Claro, ¿a quién le gusta estar siendo perseguido? Voy a mi casa, no me quieren. Voy al barrio, no me quieren. Ese es el precio de la verdad. Si usted habla verdad, mi hermano, no espere caerle bien a todo el mundo. Ahora, si usted le rinde pleitesía a todo el mundo lo va a amar. Pero si usted habla con la verdad, en muchos de los lugares va a ser una piedra en el zapato. Muchas personas dicen con verdad, la verdad debe ser dicha en amor. Misericordia y verdad tienen que ir juntas. Ahora, la extrema misericordia que no nos prive de decir la verdad, porque estamos faltando al otro. La verdad se expresa con misericordia porque así como otro está en error, yo puedo estar en error. Entonces, yo planteo la verdad, expongo la verdad, sabiendo que en algún momento, reconociendo que en algún momento yo puedo estar en error. Y cualquiera puede venir y decirme la verdad. Entonces, de eso se trata, de decir la verdad con misericordia. Sabiendo que yo también soy un miserable y que en cualquier momento, si la gracia de Dios no me sostiene, me puedo perder. Estoy donde estoy y hago lo que hago, dice el apóstol Pablo, por la gracia de Dios. Y cada uno de nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios. Pero la verdad debe ser dicha. Tenemos que decir la verdad porque la verdad nos hace libres, mis hermanos.
Entonces en el apóstol Pedro, vamos, acompáñenme ahí, así no se duermen. Primera de Pedro, yo sé que usted no se está durmiendo, pero yo tengo esta impresión sesgada, ¿no? Hay algo en mi mente que me hace pensar eso. Capítulo 3, versículo 17, dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Hasta ahí vamos a ir. Acá el apóstol Pedro nos está diciendo, como dándonos una garantía, miren, padecer vamos a padecer. Eso ya lo hemos tratado en alguna otra predicación, ¿no? Tenemos la garantía, en este mundo vamos a tener aflicciones. ¿Bien? Ahora, el tema es que padezcamos haciendo el bien. No sea que padezcamos y seamos abofeteados haciendo el mal. Porque si somos abofeteados haciendo el mal, tenemos que aguantárnosla, ¿sí? Pero si haciendo el bien padecemos persecución, tenemos que gozarnos. Porque así persiguieron a los santos hombres de Dios. Porque así padeció persecución nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que estar dispuestos. Fíjense en capítulo 4. Puesto que Cristo ha padecido, puesto que Cristo, Dios hecho hombre, ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Yo no lo quiero desanimar, mi hermano, usted no se vaya mal del culto, pero váyase preparado, váyase armado. Si usted anda en la verdad en la escuela, si usted anda en verdad con sus compañeros, va a padecer persecución. Por eso ármese de ese pensamiento. Póngase una coraza, tome el escudo de la fe, tome la espada del Espíritu, cálcese los pies con el apresto del Evangelio. Y hoy, como le decía a los chicos en la escuela dominical, pónganse en los pantalones, chicos. Pongámonos los pantalones, pongámonos en la brecha. Porque como iglesia, como columna y baluarte de la verdad, no podemos escondernos debajo de un almud. La verdad tiene que ser puesta en alto. Y este mundo se va y se pierde en las tinieblas cuando la luz del Evangelio no resplandece. Usted ha sido llamado a ser luz en el trabajo. Le hablé como 250,000 veces. No importa, usted siga proclamando la verdad o se dejó convencer por las tinieblas. Le hablé un montón de veces a mi marido, no quiere escuchar razones. Siga predicando el Evangelio, siga predicando la verdad. Si en este momento no me está escuchando ese, bueno, voy a hablar con el otro. Y siga orando, siga comprometido, tenga una actitud hacia la verdad. Asumamos un compromiso hacia la verdad. Estábamos en una disputa ya estudiando filosofía y vieron que siempre en filosofía hay gente que habla porque el aire es gratis. Y un ridículo, porque era un hombre adulto ya, más de 50 años, hace argumentos ridículos, sin ningún tipo de consistencia, sin ningún tipo de fundamento. Y yo no me pude quedar callado. Lo lamento, acá somos todos iguales, podemos pensar lo que nos parezca, pero no hagamos un juicio crítico acerca de la Biblia en plena ignorancia, por favor. Seamos adultos y si estamos estudiando algo, hagámoslo con total responsabilidad. Se armó, claro, mucha gente enseguida quiere poner paño frío. No, tranquilo, tranquilo. No, yo estoy tranquilo. Pero acá hay una persona irresponsable que está haciendo un juicio crítico sobre un documento histórico universal y uno no puede quedarse callado, porque la verdad tiene que ser expuesta. La verdad en amor, pero la verdad al fin. Entonces, bueno, aproveché ahí, gracias a Dios, nuestro pastor Mauricio nos ha enseñado algunos rudimentos, algunas enseñanzas como para poder defender nuestra fe, porque todo lo que aprendemos no es para tenerlo en el bolsillo, ni las predicaciones en YouTube no están para que estén en YouTube, son herramientas para que, como dice el apóstol Pedro, en algún momento nosotros podamos presentar defensa del Evangelio.
Nuestros hijos que están siendo equipados en la escuela dominical no es para que vengan a perder 1 hora y media y después tomar una taza de leche. Ellos están siendo equipados para que cuando salgan al mundo tengan argumentos convincentes, tengan fundamentos, principios, tengan convicciones y puedan pararse delante de las personas y decir, estas son mis convicciones. Y no porque es una apreciación personal, como dijo este hombre de más de 50 años. Guárdese, por favor, su apreciación personal delante del resto de las personas, porque aquí hay muchas personas que no tienen todavía un juicio decidido o una inclinación decidida acerca de la Biblia, por favor. Porque su apreciación personal es personal, para usted y para su casa. Si va a hablar algo de la Biblia, por favor, hable con argumento consistente. Yo estoy apelando a la historia, y la historia da resueltos argumentos para decir que la Biblia es un libro extraordinario, es un libro incomparable, inigualable. Pero no nos podemos quedar callados. Está toda la gente ahí, tranquilos, Francisco. No, hay que ponerse en pie y exponer la verdad. Con toda gentileza, como diría nuestro pastor Daniel, con toda gentileza, con todo el cuidado, pero hay que hacerlo. Porque si nosotros no decimos nada, el diablo sigue haciendo de las suyas y sigue llevando cautiva la mente de las personas que no terminan de aprender. Alabado sea el Señor. Entonces, Cristo ha padecido y Él, mire, en ningún momento se negó a padecer. Que me siento mal porque mi familia no me quiere, no acepta lo que yo le digo. No, Él siguió adelante. Mis hermanos, Él hubiese podido hacer las cosas de una manera totalmente diferente, pero Él padeció en la carne para decirte, Mirta, ¿viste? Yo padecí en la carne, vos también podés padecer en la carne. Por eso Jesucristo se hizo hombre, Él es el Hijo del Hombre, para que nosotros no tengamos ningún tipo de excusa barata delante de Él. No, que no sé hablar, yo no me sé expresar. No, usted crea en el Señor, prepárese, capacítese, estudie la Biblia, tiene un montón de herramientas hoy. Caramba, hoy no podemos tener excusa delante del Señor. Tenemos infinidad de herramientas para prepararnos, para estudiar, para dedicar un tiempo, decir, yo me quiero aprender un capítulo de la Biblia entero de memoria. No puede ser, mis hermanos, que no apliquemos un tiempo de nuestra vida para hacer estas cosas y batallar por la verdad. Sí podemos. No se trata de nuestras cualidades o nuestras capacidades personales. Escúcheme, el Señor dijo, si alguno cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No somos nosotros, es el Espíritu de Dios que obra por medio de nuestras vidas, Señor. Como decía nuestro hermano Gaspar en los discipulados, Él es el Paracleto, Él está ahí como un abogado para defendernos. Cuando estemos en aprieto, en dificultades, no tengan miedo, mis hermanos, cuando sean llevados ante los magistrados, ante sus patrones, no tengan miedo de qué es lo que van a decir. Usted viva una vida santa y piadosa delante del Señor y Dios pondrá su palabra en su boca. Pero debemos hablar la verdad, no transemos con este mundo. El mundo nos va a decir, ¿para qué vas a decir? ¿Para qué vas a hablar? ¿Para qué te vas a confrontar? Nuestra pastora Verónica hablaba de este tiempo y estamos en los últimos tiempos, tiempos de gran apostasía. Van a haber falsos maestros. ¿Y qué? ¿Nos vamos a quedar callados? Gente que va a persuadir a gente a la condenación, al error. A robarle la casa, a robarle el auto, a sacarle todos los pocos pesos que tiene. ¿En el nombre de qué? En el nombre de la fe. En el nombre de la fe que fue dada de una vez y para siempre a los santos. Pero la gente que está siendo educada, instruida en una sana doctrina, no nos podemos quedar callados, mis hermanos. No tengan miedo de contender. No tengan miedo de estar, ahí hay algo que no nos podemos poner de acuerdo. No, usted saque la Biblia. Y si hay algo que no puede resolver, venga y pregunte. Tiene un pastor, tiene 2 pastores a falta de uno. Tiene un buen hermano allí enseñando en el discipulado que lo puede orientar. Qué bendición tener hermanos jóvenes que puedan estar enseñando la palabra. No estoy quedando bien con mi hermano, casi se muere en estos días de gripe. Pero qué bendición, ¿no? ¿Por qué no aprovechar estos hermanos que enseñan? Que nos quieren instruir, seamos personas dóciles, que se dejan enseñar para equiparnos. Mis hermanos,
No vivamos un evangelio chato. Yo no estoy hablando de que vayamos a enquistarnos en el poder y transformar generaciones. No soñemos tan lejos. Pero en el lugar donde estamos, que podamos ser personas que verdaderamente se la juegan por la verdad. Que cuando vamos en el colectivo nos la juguemos por la verdad. Yo siempre tengo en mi mente esta idea, este comentario de la pastora Juanita Novoa. Una vez íbamos en el taxi y el chofer me dice, ¿alguien puede hacer una oración? Porque este es mi primer día de trabajo. ¿Usted está preparado para hacer una oración en el colectivo si alguien se lo pide? ¿O va a tener miedo? ¿Usted está preparado por si su patrón se enferma de muerte y le dice, mirá, estoy desesperado, no sé qué hacer? ¿Usted está preparado para decir, mire, yo sí sé lo que usted tiene que hacer? Usted crea en el Señor Jesucristo y usted va a ser salvo. Vio que no es muy difícil. Y esa es la verdad. Ya vamos a ir concluyendo. La verdad no se trata de un cartel. La verdad no se trata de un sistema teológico. No se trata de una doctrina. La verdad se trata de una persona. Y esa es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy la verdad. Yo lo lamento por tantos filósofos que se rompieron la cabeza buscando la verdad. El hombre busca la verdad, pero no la encuentra. ¿Por qué? Porque no va a los pies de Jesucristo. Nosotros hemos ido a los pies de Jesucristo porque nos hemos dado cuenta de nuestra condición, de que estábamos bajo condenación y bajo pecado. Y si alguno no ha encontrado la verdad en Jesucristo, hoy es una noche propicia. Si usted se ha dado cuenta de su condición, de que no sabe la verdad, de que no conoce la verdad, de que vive en el error, acérquese a los pies de Jesucristo. Él está vivo y obrando en los corazones de aquellos que se acercan con un corazón arrepentido. Y Dios va a hacer una obra de adentro hacia afuera en usted. Pero si usted ha nacido de nuevo, usted y yo como iglesia, como llamados fuera, como la eclesia, la congregación de los santos, tenemos la responsabilidad de irradiar, de vivir, de transmitir la verdad. Y la verdad es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, con todo mi amor, y espero haber podido persuadirles. Yo leía al apóstol Pablo, decía durante 3 meses, o 3 años era Gaspar, no me acuerdo si eran 3 meses o 3 años. No me cansé de persuadirles de día y de noche. Miren, a tal extremo de que habían algunos por ahí que se dormían y se caían desmayados. Había que resucitarlo para que... Fíjense en el amor por la palabra de Dios, mis hermanos. La palabra de Dios es el alimento para nuestras vidas. No podemos pasar un día sin ir a la palabra de Dios, porque ese es nuestro alimento. Y el apóstol Pablo decía, no me he cansado de persuadir todo el tiempo, mis hermanos, de día y de noche, desvelándonos, pero qué importante es que la iglesia se nutra de la verdad de Dios, de la palabra de Dios. La suma de tus mandamientos son la verdad, decía el salmista. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Yo quiero que asumamos este compromiso, renovemos nuestro compromiso con la verdad. Porque tenemos una responsabilidad, mis hermanos. Y entendemos de que sin Dios no lo podemos hacer. Pero si Dios está con nosotros,